Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, por favor, hablaremos de la biodiversidad. Primero trataremos la biodiversidad a nivel general y posterior a esto trataremos la biodiversidad específica del Ecuador. Listo. Como ya habíamos visto cuando tratamos evolución, sabemos que los primeros seres vivos se originaron hace aproximadamente unos 4.000 millones de años. Y estos seres eran parecidos a las bacterias. En la actualidad sabemos o los científicos afirman que existen aproximadamente entre 1,5 a 2 millones de especies diferentes que forman parte de toda la biosfera. Recordemos que la biosfera va a ser la parte en donde se encuentran todos los seres vivos, ¿ya? Aquí van a constituir los ecosistemas terrestres, acuáticos y aéreos. Va a ser todo ese conjunto. Mediante la evolución han ido apareciendo diferentes especies. También este tema lo tratamos. Esto se le llama la diversificación de especies. La gran variedad de especies se debe a la variación genética. Recuerde que para que exista evolución es necesario que en las poblaciones exista variación. Si no existiese esta variación genética, no podría existir evolución, ¿sí? No se podría dar la selección natural. Como sabemos también, la gran variedad de especies se las clasifica se las va a clasificar en los 5 reinos. También recuerde que estos 5 reinos nosotros les agrupábamos en grandes dominios. ¿Ya? Dicho esto, en primer lugar tenemos el reino Monera. El reino Monera van a ser organismos muy simples, van a poseer células procariotas. Recuerde, la célula procariota no tiene un núcleo definido. Va a ser un organismo unicelular. Aproximadamente se considera que existen unas 7.500 más o menos de especies. Luego tenemos el reino protista. Un dato importante, recuerde que el reino Monera, estas bacterias van a constituir parte fundamental en el ecosistema. ¿Por qué? Nosotros habíamos hablado anteriormente de los ecosistemas. Dentro de los ecosistemas sabemos que existen los niveles tróficos. Las bacterias van a constituir el primer nivel trófico. Es decir, van a ser los organismos descomponedores, ¿ya? Van a ayudar a la descomposición de la materia orgánica y así contribuyen a este ciclo de la energía. Continuemos, tenemos el reino protista. El reino protista va a estar constituido por microorganismos igualmente unicelulares o pueden ser pluricelulares. Van a ser eucariotas. Aquí ya van a tener una mayor especialización, ¿ya? De sus organelos celulares. Van a poseer ya el núcleo definido. Y aquí encontramos diferentes clases de algas. Hay una controversia en que si las algas se quedarían en este reino o pasarían al reino Plantae, al reino de las plantas, ¿ya? Existe esa controversia. Sin embargo, diferentes autores las catalogan en el reino protista.
aquí tenemos, ¿qué son los protistas? Aquí tenemos las algas, como les mencionaba, las cianobacterias y algunos protozoos. ¿Qué son estos protozoos? Van a ser microorganismos. Generalmente van a ser organismos que se alimentan algunos van a ser descomponedores, saprófitos, otros van a fagocitar. Estos organismos no realizan fotosíntesis. Luego tenemos el reino de los hongos, del reino fungi, en el cual estos organismos van a ser netamente ya eucariotas, pueden ser unicelulares, pueden ser también pluricelulares. Aquí ya tienen un nivel de especialización más elevado. En este caso encontramos ejemplos, las levaduras y algunas setas. ¿Qué son las setas? Estos honguitos que podemos observar como en la imagen, ¿ya? También son bastante importantes en el desarrollo del ecosistema y también en la industria. Igual, me faltó mencionar que el reino monera también se utiliza bastante para el desarrollo de antibióticos. Como les mencionaba, el reino de las levaduras, generalmente las levaduras se utilizan a nivel industrial para realizar diferentes procesos como el pan, la fermentación del yogur. Y estos organismos hay que mencionar que no poseen raíces verdaderas y no realizan fotosíntesis. Por ende, su alimentación va a ser absorbiendo nutrientes. Generalmente también participan en la descomposición de materia orgánica. ¿Ya? Entonces se van a encontrar en el último escalón de este nivel trófico, al igual que el reino monera, que las bacterias. Luego tenemos el reino vegetal o reino de las plantas, que en este caso igualmente ya van a ser eucariotas, van a ser pluricelulares, ya van a estar constituidos por varias células que van a formar tejidos epiteliales, van a formar ya la celulosa, el parénquima. Generalmente todas las del reino vegetal van a ser autótrofas, van a realizar su propio alimento a partir de la energía solar y mediante el proceso fotoquímico. Aquí encontramos diferentes filos, como son las briofitas, las coníferas, gimnospermas, angiospermas, ¿ya? Plantas con semilla, sin semilla. Los musgos están dentro de las briofitas. Tenemos el reino animal. Como ustedes saben, ya van a ser organismos eucariotas pluricelulares. Igualmente van a estar conformados ya por células, tejidos, aparatos, órganos y sistemas, perdón. Aquí vamos a encontrar igualmente diferentes filos, ya sea de mamíferos, aves, reptiles, anfibios. No sé si me falta uno. Bueno. Como les mencionaba, dentro de cada reino encontramos gran diversidad de formas de vida. También podemos mencionar que tienen características morfológicas muy diferentes, también tienen características fisiológicas también muy diferentes. Unos son autótrofos, otros son heterótrofos. Diferentes hábitos de alimentación. Esto va a depender, obviamente, de su especialización. ¿Cómo sucede o cómo se dio esta gran diversidad? Como mencionábamos antes, los procesos de selección natural, ¿qué implica esto de selección natural? Que el ambiente en sí influye, las condiciones ambientales influyen en que la especie mejor adaptada, la especie que mejor tenga
las características o tenga una pequeña variación que le permita adaptarse al medio y sobrevivir, va a poder reproducirse, va a poder dejar descendencia. Esto con el paso del tiempo, estas pequeñas variaciones se van a ir acumulando con el paso del tiempo y esto va a dar diferentes especies. Obviamente recordemos que para que se dé una evolución debe pasar millones de años. Listo, entonces aquí tenemos una pequeña definición de lo que sería la biodiversidad. Como pueden observar, la diversidad biológica, también conocida como biodiversidad, hace referencia al número de especies diferentes que encontramos en un espacio determinado. Es decir, va a incluir todas las plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un ecosistema o en un espacio, ¿ya? También hay que mencionar que se incluye en esta biodiversidad la variabilidad genética, lo que les acababa de mencionar, que se puede encontrar en poblaciones de una misma especie, también se puede encontrar en el ecosistema y en los propios paisajes que conforman el ecosistema. Recuerde que el ecosistema está formado por la biocenosis, que van a ser las interacciones entre los seres vivos, y el biotopo. ¿Qué era el biotopo? El medio físico y los factores abióticos que influyen en este ecosistema. También están inmersos en esta biodiversidad todos los procesos ecológicos y evolutivos, como se mencionó ya a nivel de genes, especies de ecosistemas. Algo que mencionar, los seres humanos han aprovechado esta variabilidad genética mediante la selección artificial. También recuerde que hablamos de la selección artificial y esto ha permitido que se generen diferentes especies, como a través de la domesticación y el cruzamiento. Es así que se han cruzado diferentes especies, diferentes razas, y esto ha generado una variación. Como ejemplo tenemos las diferentes variaciones del maíz, del frijol, de animales, los caballos, las propias llamas y los perros también. Listo. Para entrar al contexto del Ecuador, tengo aquí esta gráfica. Del zamarrito pechinegro, un colibrí cuyo nombre científico va a ser Erionemis negrivestis. Este colibrí es particular, va a tener una vida muy corta. Generalmente los colibríes van a tener una vida muy corta, aproximadamente de entre 3 a 4 años. Esto se va a deber a que tienen un metabolismo extremadamente rápido. ¿Por qué? Porque ellos baten sus alas casi o más de 80 veces por segundo, ¿ya? También tienen otra peculiaridad. Estos animalitos pueden mover sus alas de manera circular, lo que les permite moverse hacia atrás y hacia adelante. También les permite quedarse suspendidos en el aire, tal como un helicóptero, ¿ya? Esta es una característica peculiar de estos colibríes. Otra cosa más, este va a ser endémico de la región de las estribaciones de la cordillera de los Andes, va a ser endémico de Ecuador. Recuerde también que los colibríes no vamos a encontrar colibríes en Europa, sino solamente en América. Pero justamente esta especie va a ser endémica de Ecuador. Listo.
Listo, entonces entramos al contexto de la biodiversidad del Ecuador. Y la pregunta es, ¿a qué se debe tanta biodiversidad que existe en el Ecuador? Primero se va a deber a diferentes factores. Primero va a ser la localización geográfica, va a ser diferentes, va a ser debido a la biogeografía, es decir, la cordillera de los Andes, la influencia de las corrientes marinas, que va a formar diferentes microclimas. Listo. Antes que nada la ubicación geográfica, como les mencionaba, va a ser un factor importante. Entonces aquí tenemos que el Ecuador se localiza en su extremo, el Ecuador se localiza en el extremo occidental de América del Sur y cuyos límites van a ser al norte, vamos a tener, les voy a poner una flechita, va a ser Colombia, ya, vamos a tener Colombia, al sur vamos a tener Perú, al este igualmente va a ser Perú, como se puede observar Perú, igualmente al sur, y al oeste vamos a tener el Océano Pacífico, ¿ya? Tenemos el Océano Pacífico. En primer lugar, este va a ser un factor importante porque se encuentra en la línea equinoccial, ¿ya? En donde encontramos un clima generalmente templado, hablando a nivel general. Listo. Para continuar, por favor, sabemos que el Ecuador, que la cordillera de los Andes, permite o divide al Ecuador en tres regiones continentales y una región que se forma a partir de las erupciones volcánicas, que es el archipiélago de las Islas Galápagos, ¿ya? Entonces tenemos la región insular o litoral, la región andina, la región amazónica y la región insular o Galápagos. La extensión continental del Ecuador va a ser de 256.370 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos algunas características generales del territorio de cada región. Es así entonces que tenemos la región litoral, que ocupa aproximadamente 67.062 kilómetros cuadrados. El espacio ancho que ocupa son de 100 a 200 kilómetros. Entre las características más importantes vamos a tener que, primero, es una zona costera. Entonces, necesariamente va a estar bañada por el Océano Pacífico. Tiene un sistema montañoso extremadamente bajo, que también va a influenciar la biodiversidad de la región. Y se va a encontrar a nivel del mar. Entonces tenemos la región andina, que ocupa 64.201 kilómetros cuadrados. Esta se va a iniciar desde los 1.300 metros sobre el nivel del mar hasta la copa de las montañas, que va a ser relativamente o que va a estar relativamente congeladas. La cordillera de los Andes permite formar pisos geográficos en los que se desarrollan diferentes especies y también diferentes microclimas. Tenemos aquí que esta región se va a cruzar por dos cadenas montañosas que van a formar nudos y regiones interandinas.
Tenemos entonces la región amazónica, que ocupa 115.613 kilómetros cuadrados. Y va a empezar desde los 1300, serían las estribaciones oeste, serían las estribaciones las estribaciones orientales, ¿ya? Serían las estribaciones orientales, que van a dar hacia la región amazónica. Va a empezar desde ahí. Es decir, ya descendiendo, ¿sí? Aquí encontramos pequeñas cordilleras, pequeñas elevaciones, como les mencionaba, van a ser las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes. Esta región no baja totalmente a nivel del mar, ¿ya? Si bien es cierto, empieza desde los 1300, pero no baja hasta los 0 metros o hasta el nivel del mar, no va a bajar. Tenemos entonces la región insular o Galápagos, que ocupa aproximadamente entre todas su conjunto de 13 islas, 6 pequeñas islotes y 170 islotes, y las 6 pequeñas islas ocupa 8.010 kilómetros cuadrados. Está ubicada hacia o a unos 965 kilómetros del continente. Aquí encontramos diferente variación de climas y también microclimas y 2 estaciones específicas. Ya hablaremos más sobre el tema. Esto nos lleva a la fauna representativa de cada una de estas regiones del Ecuador. A grosso modo les voy a mencionar que en el Ecuador encontramos 1.252 especies de vertebrados que se encuentran bajo amenaza, de los cuales estos 217 son mamíferos, 238 son aves, 276 son reptiles y 521 son anfibios. Estos según datos del Ministerio del Ambiente. Hay que mencionar que el Ecuador posee gran variedad de mamíferos, aves, reptiles. Sin embargo, se lo considera como un país megadiverso en anfiofauna, lo que son salamandras y sapos y ranas. Vamos entonces con la región litoral o costa. Aquí en esta región encontramos dos tipos de clima, ¿ya? Encontramos la costa norte con precipitaciones promedio de 6.000 milímetros por año. Recuerde que las precipitaciones va a ser el nivel de lluvia que se da en el lugar. Esto va a estar influenciada por la corriente cálida de Panamá, que va a llegar en poca medida. Tenemos entonces la costa centro y la costa y sur, cuyas precipitaciones van a ser menores, van a ser de unos 300 milímetros. Esto va a estar influenciado por la corriente fría de Humboldt. Esto también nos lleva a tener una temperatura promedio de 27 grados centígrados en la región litoral o costa. Obviamente que va a tener diferentes variaciones, dependiendo la influencia primero de la corriente fría de Humboldt y también de la corriente cálida del Niño. Aquí encontramos diferentes especies, como el guacamayo rojo, cuyo nombre científico es Hada Chloropterus. Encontramos guantas, cuyo nombre científico va a ser Cuniculus paca. Encontramos a este mono muy característico. También lo podemos encontrar a este mono en la región amazónica.
Este va a ser el monolanudo. Monolanudo de Humboldt, cuyo nombre científico va a ser Lagotrix lagotricha. Encontramos esta falsa coral en las regiones secas. Hay que considerar que esta falsa coral se camufla con los colores característicos de una coral real, una coral venenosa, cuyo nombre científico va a ser Lampropeltis triangulum. Listo. Estos como animales representativos de la región. Vamos entonces a la región andina. La región andina es muy variable debido a su orografía. Aquí vamos a encontrar los valles, la formación de valles interandinos, diferentes climas. Si son valles o las ollas, van a ser unos climas cálidos, a diferencia de los páramos que van a presentar climas más fríos. El promedio de lluvias también va a variar dependiendo de la ubicación, pero aproximadamente va a ser entre 1500 milímetros por año. La temperatura promedio va a ser de 19 a 20 grados centígrados. Va a ser un poco más calor, como les mencionaba, en los valles y ollas, y va a ser más frío mientras la altitud aumente. Esta conformación o esta orografía o esta influencia que nos brinda la cordillera de los Andes, que atraviesa de norte a sur al Ecuador, nos permite tener, como les mencionaba, varios pisos climáticos. Se menciona que por cada mil, por cada mil metros de altitud aumenta 1 grado de temperatura. Listo. Entre los animales representativos de esta región tenemos entonces en las regiones, en los bosques húmedos de Loja, tenemos a Trenatus ornatus, el oso de anteojos. Tenemos este pajarito que es común verlo en la ciudad, es el gorrión, Passer domesticus. Tenemos este otro pajarito aquí, que si usted se ha ido a caminar por el Ruco Pichincha, va a poderlo ver tranquilamente, ¿ya? Si está un clima despejado, tranquilo, va a poder verlo. Este se lo conoce como curiquingue, o generalmente aquí se lo conoce como curiquingue, cuyo nombre va a ser Falcobeonus carunculatus. Y por último tenemos a esta ave representativa del Ecuador, al Vultur gryphus, que va a ser el ave carroñera, denominada comúnmente como el cóndor. Ya, recuerde que el cóndor está en peligro de extinción y que en estos últimos años el cóndor tiende a migrar a Chile. ¿Por qué? Puede ser por alimento, la caza furtiva, diferentes factores que afectan. Por eso en el Ecuador esta especie está en peligro de extinción. A diferencia que en Chile el aumento de esta especie de cóndor ha aumentado relativamente. Esto se debe a la migración, ¿ya? Vamos con la región amazónica. Aquí las precipitaciones van a ser más elevadas, van a ser de hasta 2.000 hasta 5.000 metros por año. La temperatura promedio va a ser aproximadamente unos 24 grados centígrados. Aquí vamos a encontrar gran variedad de anfibios. Como les dije, la concentración de anfibios se va a dar en estos microclimas.
En las estribaciones de la cordillera de los Andes, mientras vamos descendiendo a climas más húmedos, en la parte del litoral o costa, la parte del Chocó, toda la reserva del Chocó presenta gran variedad de biodiversidad de anfibios. Igualmente en la parte de la selva amazónica también presenta gran diversidad y endemismo de anfibios. Aquí tenemos como animales representativos, entonces, al jaguar, la pantera onca, tenemos al mono araña, cuyo nombre científico es Ateles fusiceps, tenemos al tucán blanco, en este caso el nombre científico es tucán goliblanco, tenemos al águila arpía, una águila rapaz muy representativa de esta zona, cuyo nombre científico va a ser Arpía arpija. Y llegamos, por favor, a la región insular. En la región insular en esta región hay dos estaciones, una estación caliente y una estación lluviosa. También existen pequeños cerros en los cuales la temperatura va a variar. Va a ser un poco más fría y en otras ocasiones del año va a ser un poco más cálida. Igual aquí va a variar dependiendo de la altitud en que se encuentre. Como les mencionaba, aquí también encontramos animales representativos como el albatros. Esta especie, existen aproximadamente unas 13 o 16 especies de albatros. Esta especie justamente es de Galápagos, cuyo nombre científico es Phoebastria irorrata. Tenemos el lobo marino, igualmente de Galápagos, cuyo nombre científico va a ser Zolophus wellebeckii. Tenemos la tortuga. Hay que tomar en cuenta que la tortuga endémica, la tortuga emblemática de Galápagos, las tortugas más grandes literalmente del mundo ya están extintas, ¿sí? Sin embargo, tenemos una variación de aproximadamente unas 13 especies, 13 a 16 especies, que van a ser tortugas gigantes también, van a ser del género Chelonoidis, que van a ser las tortugas gigantes, pero de diferente especie, ¿ya? En este caso tenemos la Chelonoidis darwini. También encontramos este género Chelonoidis en el zoológico de Guayabamba. Tenemos el pinzón, el piquero de patas azules, cuyo nombre científico es Sulanebouxi. ¿Ya? También encontramos estos piqueros en la isla de La Plata, cuando es de época reproductiva. Si son los mismos o si allá van solo a reproducirse, no se ha determinado esto. Un dato curioso es que estos pinzones cuando son cachorros, empiezan a desarrollarse o nacen, van a tener las patitas de color blanco, no van a ser azules y todo su plumaje va a ser blanco, todo va a ser blanco. Van tomando este color azul debido a la alimentación, a la acumulación de sulfuro que poseen algunos peces, ¿ya? Y se va tornando azul mientras van desarrollándose y llegando a su estado o a su etapa adulta. Bueno, aquí les acabo de mencionar el clima que va a influir bastante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, como les mencionaba, que la cordillera de los Andes, que atraviesa de norte a sur,
va a generar diferentes pisos altitudinales. Recuerde que por cada 1000 metros sube 1 grado de temperatura. Esto implica que la flora y la fauna del lado oriental y del lado occidental sea muy variada y difiera una con la otra. Va a haber casos que algunas especies van a ser idénticas, sin embargo hay una variación, simplemente por el hecho que, por estas barreras geográficas. Tenemos la formación de un callejón interandino que, como les mencionaba, va a dar climas húmedos y secos. La influencia también de las corrientes marinas, la corriente fría de Humboldt, que, como les mencionaba, divide a la zona sur en una zona seca y adapta a la flora y la fauna a estas características peculiares. Por otra parte, en la zona norte, por la influencia cálida del Niño va a tener, por la influencia de la corriente cálida del Niño, va a tener un clima más húmedo y las especies van a ser relativamente diferentes. Listo, entonces llegamos a la flora. En la flora se han catalogado 16.087 plantas vasculares, que incluyen que incluyen 595 especies exóticas. ¿Qué significa esto de especies exóticas? Van a ser especies que no son originarias de Ecuador, que no son originarias del país, de las cuales 346 son especies ornamentales y cultivadas, ¿ya? Y 249 son introducidas de manera accidental. Esto de la introducción de plantas es un factor también preocupante. Hubo un tiempo en que se introdujo la planta de mora en Galápagos. Esto devastó la biodiversidad. Devastó porque esta planta fue sumamente invasiva, se adaptó extremadamente bien a estos climas húmedos de allá y como va a ser una especie de enredadera, se pobló. ¿Qué hicieron los pobladores de allá? Es quemar, talar toda esta mora. Ya, entonces es preocupante esto de las especies invasivas. Eh, También se ha documentado 15.000 especies nativas. ¿Qué es esto de especies nativas? O a qué llamamos especies nativas, van a ser especies originarias de Ecuador, especies que se originan en Ecuador. Aquí podemos hablar de especies endémicas también, de las cuales son endémicas 4.173, ¿ya? A ver, aquí hay una. Endémicas solamente en Ecuador, nativas que se dan en Ecuador y también se dan en otros alrededores de Ecuador, como puede ser Perú o Colombia, ¿ya? Esa sería la diferencia entre nativas y endémicas. Por último, tenemos esta especie de orquídea muy exótica, cuyo nombre científico es Dracula simia, por su peculiar característica, como puede observar. Tiene una característica de apariencia de un mono, ¿ya? El Ecuador es muy rico en biodiversidad de orquídeas. Eso sería todo. Chicos, muy buenas. Que tengan una buena tarde. Ya les publico la tarea ya.